Muy buenas chicos, este es el segundo video con respecto a las funciones. Recordemos lo que es una función. Una función es una relación donde un solo elemento de X le pertenece a un solo elemento de Y. Bien, eso lo vimos en la clase anterior. Ahora vamos a ver lo que son las propiedades de las funciones, ¿sí? Como aparece aquí. Muy bien, en las propiedades de las funciones tenemos tres propiedades básicas, fundamentales, que son la propiedad inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. Pero el estudio de hoy va a ser solamente la propiedad sobreyectiva, el resto la retirada. Muy bien, ¿qué es una propiedad inyectiva? ¿Cuál es el concepto de la función inyectiva? Dice que a cada elemento del conjunto de llegada le corresponde como máximo un elemento del conjunto de partida. Vamos a representar esto de una manera gráfica para que podamos entender más claro este asunto. Hacemos nuestro conjunto de partida y acá hacemos nuestro conjunto de llegada. Ahí más o menos nos salió. Aquí se encuentra el conjunto A y acá se encuentra el conjunto B. Conjunto de partida, conjunto de llegada. Y vamos a ubicar los elementos correspondientes. 1, 2, 3, 4. A, B, C y D. ¿Sí? Aquí vemos que aquí hay una relación. Aquí hay una relación. ¿Cuál es la relación? Las primeras 4 letras del alfabeto. A, B, C, D. Entonces, ¿qué nos dice el concepto? Que a cada conjunto, que a cada elemento del conjunto de llegada le corresponde un único elemento del conjunto de partida. Esto tendría que ir así. Entonces, esto es una función inyectiva, que como máximo a cada elemento del conjunto de llegada le corresponde un único elemento del conjunto de partida. Esto sí es inyectiva. Ahora vamos a ver qué no es inyectiva, ¿sí? En el siguiente gráfico vamos a ver otro ejemplo. Muy bien, hemos vuelto. Ahora, vamos a ver en este conjunto otro tipo de combinación para ver si la función es inyectiva o no es inyectiva. Por ejemplo, si tenemos esta función. Bien, esta claramente no es una función inyectiva. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nos dice la regla? Que a cada elemento del conjunto de llegada le corresponde como máximo un elemento del conjunto de partida. ¿Sí? ¿Estamos claros en ese concepto? Ese concepto es claro, deben de acordarse bien ese concepto. En este caso, a este conjunto de llegada le corresponde el 4 como conjunto de partida. A este conjunto de llegada C le corresponde el 3 como conjunto de partida. Pero a este B no le corresponde nada. Pero y a este A, ¿qué pasa con este A? Tiene 2 elementos del conjunto de llegada. Entonces, bajo este principio que nos indica aquí arriba, esto ya no es una función inyectiva. Ya no es una función inyectiva. Espero que hasta ahorita haya quedado claro en lo que es y en lo que no es. Vamos a ver otro ejemplo para que ustedes analicen a ver si es o no es inyectiva. Vamos con ese. Muy bien, hemos vuelto con otro ejemplo. Tenemos aquí 1, 2, 3 y digamos que esto va de esta manera. ¿Será una función inyectiva?
¿Ustedes qué creen? Voy a darle un par de segundos para que analicen. ¿Será o no será una función inyectiva? ¿Ah? A ver, ¿qué me dice la regla? Vamos recordando la regla que está ahí arriba. Léanla conmigo, por favor. Dice, a cada elemento del conjunto de llegada le corresponde como máximo un elemento del conjunto de partida. Entonces, a A le corresponde el 1, a B le corresponde el 2, a C le corresponde el 3, pero a D no le corresponde nada. Pero no importa, porque a cada uno de estos le está correspondiendo como máximo un elemento del conjunto de llegada. Entonces esto sí es una función inyectiva. Espero que haya quedado un poquito más claro esto. Vamos a hacer ahora otro tipo de ejemplo en base a la parte gráfica, ¿sí? Vamos ahí. Recordemos que la función inyectiva es de 1 a 1, ¿sí? Por eso hay una fórmula que hay que recordar muy bien, que dice: si x1, x2 pertenece al dominio de f. O sea, ¿qué me quiere decir? Que el elemento x1 y el elemento x2 deben pertenecer al elemento de f. Para esto, ¿qué es lo que debe ocurrir? Que f de x1 si es igual a f de x2, entonces x1 es igual a x2. ¿Sí? Un poco confuso en la parte teórica, pero no importa. Con los siguientes conceptos que vamos a ver más adelante, se le van a aclarar las dudas. Muy bien, estamos de regreso. Ahora con una función ya netamente a lo que vamos a estudiar. ¿Sí? Nos dicen comprobar si es una función inyectiva. Comprobar si esa gráfica es una función inyectiva. ¿Qué hacemos? Recordemos este concepto. Si esto se cumple, significa que sí lo es. Incluso nos están dando la gráfica. La gráfica de la función f de x más 2 es esta. Pasa por aquí y pasa por el menos 2. ¿Sí? ¿Cómo vamos a ver si en verdad esta función es inyectiva o no es inyectiva? Tenemos dos maneras de hacerlo. Una sencilla y una un poquito más compleja. Vamos a empezar por la compleja, por la parte de la fórmula. ¿Qué nos dice en la fórmula? Si f de x1 es igual a f de x2. ¿Qué hacemos? Vamos a poner con otro color para comenzar a hacer el análisis. F de x1 debe ser igual a f de x2. ¿Qué está dentro de f de x1? Esto que se encuentra acá. Entonces ponemos de este lado x más 2 es igual f de x1 más 2 es igual a x2 más 2. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a despejar. Todo el número que está aquí pasa al otro lado a restar. Y ponemos que x1 es igual a x2 más 2. Vamos a poner con otro color. Voy a buscar un marcador azul. Este 2 pasa al otro lado con negativo porque está restando con menos 2. ¿Hasta ahí estamos claros? Entonces, ¿qué pasa? Que x1 es igual a x2 porque este elemento más 2 y menos 2 da 0. Entonces se cumple por la parte analítica que esto es una función inyectiva. Ahora pasemos a la parte gráfica. Voy a darle un poquito la espalda a esto. Ahora pasemos a la parte gráfica. Ustedes tienen la facilidad de que con este video pueden pausarlo, retrocederlo para ver el análisis paso a paso que hemos hecho. Pero vamos a ver la parte gráfica. ¿Cuál es la manera más práctica de hacerlo? Entonces, cuando nos vayan a dar este tipo de función, nuestro objetivo sería de pronto dibujarlo para no hacer esta parte analítica que puede ser de pronto un poquito más complejo.
Y una vez que tengamos la gráfica hacemos la fórmula de la línea horizontal o paralela al eje X. ¿Cómo queda esto? Trazamos una línea ¿Qué estamos demostrando aquí? Que yo con esta línea voy a cortar la gráfica. Si esta línea me toca un solo punto en el eje X, un solo punto, aquí ¿qué está pasando? Que aquí a este único punto del eje X le está correspondiendo un solo punto, a este punto del eje Y le está correspondiendo un solo punto del eje X. A este único punto del eje X le está correspondiendo un único punto del eje X. Y a este único punto del eje Y le está correspondiendo un único punto del eje X. Entonces así yo puedo comprobar si es una función inyectiva. No siempre van a ver las funciones inyectivas. Tenemos que ver muy bien la gráfica. En el siguiente ejemplo vamos a demostrar lo siguiente. Bien, hemos vuelto con otro ejercicio, otra función. Dice f de x al cuadrado más 1. Nos dan su gráfica también. Queremos demostrar si esta función es inyectiva o no es inyectiva. ¿Qué hacemos? Primero hacemos por la parte analítica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como lo hemos comprobado anteriormente. Decimos f de x1 es igual x1 al cuadrado más 1 es igual a x2 al cuadrado más 1. ¿Qué hacemos? Pasamos más, vamos a poner un poquito más bonito ya. Pasamos el 1 al otro lado y quedaría cierto. Vamos a ponerlo con azul para que se note la diferencia, que es este que está aquí que estamos pasando acá, menos 1. Muy bien, si eliminamos esto podemos ver que quedaría f de x2 es igual, quedaría de esta manera, ¿no? Que usted va a pensar, pero profesor, ahí ya se está comprobando. No, porque ¿qué me dice la regla? x1 y x2, pero ninguno de los dos está elevado al cuadrado. Y aquí tenemos las x elevadas al cuadrado. Entonces aquí la respuesta no termina. Pueden decir, pero profe, ya está, x1 es igual a x2. Pero des en cuenta que están elevadas al cuadrado. ¿Qué me dice la regla? Que x1 y x2 sean iguales, pero no elevadas al cuadrado. Entonces tenemos que eliminar esos cuadrados. ¿Cómo eliminamos esos cuadrados? Voy a desaparecer un poquito de la pantalla para poder escribir un poco más acá, porque abajo ya me quedó corta la pantalla, la pizarra. Entonces, dice x2, 1 menos x al cuadrado 2 es igual a 0. ¿Por qué negativo? Porque todo lo que está positivo pasa al otro lado con signo contrario. Muy bien. Entonces, la única manera de eliminar este cuadrado es por diferencia de cuadrados. Por el caso de factorización, que muy pronto van a ver, o ya vieron, y que tienen que recordar. Si ven, aquí tenemos la única manera, aquí ya eliminamos los cuadrados. ¿Por qué? Porque estoy eliminando con esta función. Ahora sí, a cada uno lo igualo. ¿Qué nos va a quedar? Vamos a hacer una separación, porque cada uno de estas funciones lo vamos a igualar a 0. Voy a hacer una línea aquí y escribo. Vamos a hacer una línea más bonita, porque a veces me sale un poco chuequita la línea. Muy bien, ahí. Entonces,
Digo, si esto pasa al otro lado me quedaría x1 es igual a menos x2. Y si esto igual al otro lado me dice x1 es igual a más x2. ¿Sí ven? En este caso, solo en este caso la función sí se cumple, pero aquí no se cumple. Entonces esto no es una función inyectiva. Este es el método analítico, un poco más complejo, pero en lo personal yo recomiendo hacer el método gráfico. Hacemos su gráfica y ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Trazar líneas horizontales, paralelas al eje X. Si esa línea que yo trazo toca 2 puntos, significa que ya la función no es inyectiva. Miren. ¿Sí ves? ¿Sí ves? ¿Qué quiero decir? Que para un único elemento, de Y, tiene 2 elementos distintos del conjunto X. Vamos a trazarlo con una línea aquí, con unos puntitos. En otras palabras, es como que si tuviéramos con conjuntos, no sé si tuviera aquí, a ver cómo lo podemos, aquí. Aquí tengo, digamos que sea, ya, 2 y menos 2. Y que aquí sea 1, 2, 3, 4. Lo que estoy representando ahí es que, tanto para el 2 como para el menos 2, está con el elemento 4. ¿Y qué hemos dicho? Que la función inyectiva, que cada elemento del conjunto de partida le corresponde como máximo un elemento del conjunto de llegada. Entonces se cumple. En lo personal les recomiendo que en las tareas que se envíen traten de hacer la gráfica y hacerlo de esta manera. O quien tiene un poco más de destreza puede hacerlo de la siguiente manera.